Señor secretario. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Señor secretario, sea usted bienvenido, un privilegio, como siempre, compartir con usted, reconocerle el acercamiento, el diálogo franco, sincero, honesto, con la verdad, con que siempre habla con todos los grupos parlamentarios, y recordar que para mí esta es la 9ª ocasión en que subo a tribuna en un paquete económico. Recordar que en esos años, si hay un grupo parlamentario al que le tocó demostrar su amor a México, fue el grupo parlamentario del PRI. Cuando vine aquí a pasar lista para que Felipe Calderón tomara protesta como presidente de México, y fuimos los primeros que demostramos y seguiremos demostrando amor a nuestro país. Pero también pertenecemos a un gobierno al que no le preocupa, sino al que le ocupa. Porque los gobiernos del PAN durante 12 años solo se preocuparon y no se ocuparon de transformar a México como hoy lo ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto. Esta es la primera vez en esos 9 años, secretario, que observo que ante múltiples adversidades que se han venido dando en todo el país, además de desastres naturales, efectos internacionales, México viene con un paquete económico que a mi punto de vista es modificable, pero que no requiere ninguna cirugía mayor como se ha hecho. Quiero reconocerle al secretario que a escasas semanas de haber tomado protesta como secretario de Hacienda, enfrentó la turbulencia de corto plazo más importante que hemos tenido con la irrupción del efecto de Donald Trump, el efecto en los mercados cambiarios y el efecto sobre la posible baja de la calificación de nuestro país. Pero México ha podido enfrentarlo gracias a la voluntad y entereza del presidente Peña Nieto, que no ha tenido nunca empacho de enfrentar la adversidad con energía. México no ha tropezado, señor secretario. México está de pie y está creciendo. Y esto es consecuencia de no ceder al fácil y peligroso discurso del populismo que hemos escuchado hoy en algunas de las otras intervenciones, a la gran determinación del gobierno del presidente Peña Nieto por realizar las reformas estructurales y hacer bien las cosas, por actuar con responsabilidad y ser consistente en mantener la estabilidad económica y fiscal de nuestro país. Peña Nieto ha apostado su capital político por el bien de México y el mundo y México se lo sabrán reconocer en los próximos años. Se ha hablado aquí de economía, se ha hablado de datos. Lo primero que me preocupa, ahora sí a mí, es que en el PAN ni siquiera tengan las cifras exactas de lo que sucede en nuestro país. En 2012 la calificación de riesgo crediticio de México era menor. No es cierto que al regresar de perspectiva negativa estable haya quedado como cuando empezó este sexenio. Por el contrario, la calificación de riesgo país de México, señor secretario, usted lo sabe mejor que yo, hoy es más alta que cuando entregó el gobierno el Partido Acción Nacional en este país. Y déjeme decirles a ustedes algunos temas que a mí, por el contrario, y a mi partido nos ocupan. Esa dicotomía que había en los debates que hemos tenido, señor secretario, entre que la macroeconomía le podía ir bien y en la microeconomía a la gente le podía ir mal. Peña Nieto será el primer presidente de este país que, a la par de la estabilidad macroeconómica, los principales indicadores de sensibilidad en materia de marginación y de pobreza hayan cambiado. Por ejemplo, hoy en México tenemos 2.2 millones menos de pobres extremos. Hoy el sector obrero, los trabajadores reciben un salario real mayor en 11% al que recibimos al principio del sexenio. Esto es más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Hoy las tarifas telefónicas han bajado 40% y la luz para los hogares de bajos ingresos también son menores. Hoy el desempleo es el menor desde que se mide el desempleo en este país. Hoy en México hay menos desempleo que en los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy casi hemos creado
3 millones de empleos, contra 1 millón de empleos del gobierno de Felipe Calderón y 100,000 empleos creados en el gobierno de Vicente Fox. Estos indicadores nos permiten ver, además de los que mencionaba el secretario, que a la gente le está yendo mejor. Pero también hay que ver el escenario en que se enfrentaron en este gobierno. Nunca antes un gobierno había perdido 5 puntos del PIB de ingresos petroleros, 5 puntos del PIB que fueron recuperados con la reforma hacendaria. Nunca antes también un gobierno presenta un paquete económico no político para el cierre de la administración. Por el contrario, se reduce el déficit medio punto más, hasta 2.5, lo cual genera presiones al propio gasto. Pero también nunca otro gobierno en los últimos años ha crecido sostenidamente y todos los trimestres hemos crecido en este gobierno. También hemos tenido estabilidad en el tipo de cambio, incremento en el consumo externo, crecimiento de las exportaciones, en fin, en todos los indicadores económicos, la economía va por buen rumbo. México, señor secretario, compañeros diputados, México tiene rumbo, México tiene guía, México tiene en el gobierno de Enrique Peña Nieto un rumbo claro y en México no habría crisis de fin de sexenio gracias a la responsabilidad con que el gobierno de Peña Nieto ha conducido la economía de nuestro país. Y déjeme decirle también, señor secretario, tenemos confianza en el paquete económico que se ha presentado. Hemos revisado las principales variables del paquete económico y, a diferencia de lo que se ha dicho aquí por algunos compañeros, provienen de las mejores estimaciones que en los mercados se pueden obtener. Ese paquete económico al que algunos critican fue aprobado en los últimos 5 años por todos los grupos parlamentarios. Esas mismas medidas, esos mismos cálculos y esos mismos criterios son los que todos votamos aquí de manera conjunta y que algunos quieren desconocer, que eso no se vale y no se vale engañar a los mexicanos. Y finalmente, nuestro grupo parlamentario manifiesta su total voluntad por hacer todas las reasignaciones que sean necesarias para sacar un buen paquete económico. Nosotros no seremos los que provocaremos en esta Cámara una ruptura política ni provocaremos una falta de diálogo. Nuestro líder César Camacho, si algo lo distingue, es su gran capacidad de diálogo y estoy seguro que en manos de César Camacho conduciremos de una manera muy profunda estas negociaciones, señor secretario. Y finalmente, en estas reasignaciones, nuestro grupo parlamentario mantiene su gran voluntad por hacer las reasignaciones necesarias para apoyar a nuestros hermanos conciudadanos que sufrieron con los sismos. No regatearemos ningún centavo dentro del margen posible del presupuesto para atender los desastres naturales y apoyar a esos cientos de miles de mexicanos o millones que sufrieron durante los desastres naturales. Concluye, Muchas gracias. diputado.